¿Cómo nació la idea, Mario, de crear un estudio de podcast? Pues, ¿me entendés? Porque a diario hay gente que solo mira detrás de su cotidianidad, pues, o sea, su cotidianidad es levantarse, hacer algo, trabajar, pues, y pues qué bueno y bendecida a las personas, pues, que tienen su empleo y se pueden levantar y a trabajar. Pero también hay personas que, además de tener su empleo, ganan bien y pues se dedican al consumo. ¿Cómo nació esa idea de que vos iniciar la idea de este podcast? Mira, la idea de cómo nació el tema del podcast es porque yo lo que hacía es que me educaba mediante podcast. Por ejemplo, si yo necesitaba aprender algo como inglés, entonces yo lo que hacía es, inglés no hay en español. Vos sabés que los libros más leídos están en otros idiomas, inglés, pero no tanto en español. Incluso lo que vos vas a aprender, como cualquier contenido que vos querés aprender, lo aprendes mediante internet. Entonces ¿por qué me metí en el tema de los podcasts? Porque los podcasts era, en el momento que yo lo vi, que fue hace 5 años, era la revolución en otros países. Te estoy diciendo que ahorita nosotros estamos atrasados. 2023, 2024 era el auge en el momento que entra la pandemia, pasa la pandemia, entonces queda la gente, más que todo, incluso las televisoras funcionando desde un espacio, desde las casas. Entonces quitaron esa parte de estar presencial en los programas. Y si vos te fijas que hubo también que incluso las sesiones de los congresos se hacían desde la casa. O sea, solo abrías una computadora, te conectabas a Zoom y ya pedías la palabra y podías votar a través de las redes sociales. Entonces el podcast nace con esa idea de mejorar el contenido que come, y yo te puedo decir que come, sino que consume, perdón, esa es la palabra, que consume el hondureño, porque el hondureño consume bastante redes sociales y generalmente el tema del podcast vino por eso, por esa necesidad de un contenido más educado, más que hable de economía, que hable de finanzas, que hable de cómo crear un empleo, que hable de cómo realizar un trabajo y cuestiones de eso. Sí, se suele, digamos, en nuestra cultura se da que, bueno, claramente vos sos una persona que sos un empresario, al igual que yo, identificaste una necesidad, pues. Entonces identificaste una necesidad y esa fue que la gente no creara pensamiento, pues, o buscara tener pensamiento por medio, usando la herramienta digital, buscar el conocimiento que ellos pueden necesitar, pues. ¿Por qué nació el tema del podcast? Y estábamos hablando esa parte de por qué nació, cuál fue el propósito. Y bueno, como te digo, es el contenido que hay en redes sociales. Entonces, por ejemplo, Honduras es un país que consume bastante chatarra en redes sociales. Sí. Generalmente estamos viendo a Presumo, no sé cómo se llama. Supremo. No digas al revés lo dijiste, pues está bueno. No digamos el nombre. Deja ese clip, loco, está chistoso para los chistes. No queremos imitar a Presumo. Eso habla de que vos tenés una alta inteligencia matemática, lógica y calculás bien porque hiciste el cálculo del nombre por palabra, pero tu cerebro lo hizo al revés. Ajá. Presumo. No, ok, entonces... Supremo, lo que motivó a abrir este podcast y que hoy ya está teniendo, y lo pueden buscar ustedes ahí, el contenido lo pueden buscar en redes sociales, William, Chichi, lo pueden buscar, saludos, lo pueden buscar en Aurora Producciones, pero más que todo en la página de Aurora, que es Ruta Global, que también íbamos a tener en Aurora. Y tu página personal Ruta Económica, lo pueden buscar en la página personal de Gerardo Reyes, lo pueden buscar en la página personal de Mario Vázquez, que son los dos, los lugares son los que tenemos metidos los contenidos que hemos estado creando. Hemos creado varios contenidos, como hemos creado el contenido de cine, hablando de cine, hablando de, por ejemplo, los tips motivacionales que da Gerardo.
Entonces, pero ahí estamos y hemos estado trabajando para que la gente vea por lo menos un contenido diferente. Sí, que la gente mire que... ¿Y a vos qué fue lo que te motivó? ¿O alguien te presionó? ¿Qué fue lo que pasó con el tema de los podcasts? No, sí, vos me invitaste a... Antes que nada, vos me hiciste la invitación, ¿va? De los podcasts. Y yo siempre estaba con esa visión de una productora audiovisual, pues de... Es que tenemos una productora audiovisual, ¿verdad? Sí, todavía es una productora audiovisual, pues estaba metido más en el rollo de crear spots. Ya hemos apoyado a Sí. personas así, a hacer spots y todo eso. Sí, ya hemos hecho spots. Incluso la productora ya se involucró en un documental, ¿vale? Un documental en unos castings. Existe casting Sí. para películas, Sí, hay que hacer para todo. cortometraje y todo eso. Ujú. O sea, el contenido, perdón, el producto el producto ya lo hicimos, ya hemos hecho producto, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que nosotros hacer es venderle al público algún tipo de podcast que lo pueden adquirir. O sea, hay programas, nosotros vamos a mandarles por redes sociales algunos programas que pueden buscar ahí para que lo vean en línea, en nuestros canales digitales, que va a ser más que todo el valor de lo que cuesta una hora de producción acá, y que desde ellos pueden sacar clip, que pueden hablar de lo que sea. Claro, hoy creo que estar desde esta plataforma teniendo un teléfono de buena calidad casi no es necesario, ¿verdad? Pero en realidad es el montaje, es todo el equipo, Sí, el audio, la imagen diferente, la imagen que te da diferente una se cámara, tiene, pues, o sea, la imagen que te da una cámara 4K, el lugar, el espacio, la colorización, la puesta en escena y todo eso, porque también aquí en este podcast hay puesta en escena. Entonces ustedes pueden ver en la parte de atrás tenemos el fondo oscuro, pero de frente estamos con bastante color, ¿verdad? No, el hecho de poder crear por medio del podcast, pues. Un saludo ahí a todas las personas que están viendo. Marvin Ortiz. Sí, no, la idea de poder crear también por medio del podcast, pues que yo mire que era una buena herramienta. Cuando empezó a salir, creo que había participado en uno anteriormente, antes de entrar a este. Uh-huh. Me invitaron y sí miré que era una onda. Vos participaste con Fabricio, ¿verdad? Sí, en IndieVox, y miré que era algo muy bueno. Y fíjate que cuando vos me diste lo de la idea, no, que yo quiero un podcast, que se va a venir, y yo decía, pucha. Y no, yo como ya he hecho películas, que es en un país como Honduras, hacer una película, podría decirse como que te construyas una casa, pues, una onda bien cara y es bien compleja. Pues yo dije, bueno, pues se está materializando esto, pues. Y pues nació la idea, que sí me parece muy buena, y pues hay que felicitarte a vos, pues, por la iniciativa. Sí, ya tenemos un área bien cómoda para trabajar. Tenemos un espacio ya de donde están separadas las áreas, el área de máster. Nosotros estamos directamente en vivo, o estaríamos directamente en vivo desde las plataformas, si lo deseáramos. Pudiéramos transmitir en vivo desde la plataforma de YouTube, de Facebook, de TikTok, Instagram, productora. Sí, no, yo estoy hablando de más que todo de las plataformas que existen, ¿verdad? Y hay bastantes. Ahora, ¿qué has encontrado, Gerardo, en este podcast? Saludos a Yoli, creo que está en México. ¿Qué has encontrado, Gerardo? Fíjate que haciendo un FODA, yo creo que yo leí bastantes libros de Japón cuando era chavalo, el código ninja, el Hagakure, y bueno, creo que sí, el hecho de haber participado en talleres internacionales de formación audiovisual y la colectividad, he visto un FODA, he visto bastantes potencialidades, pues. Tanto las personas que han venido les ha servido esa pequeña hora, o sea, para promocionarse a ellos mismos, promocionar, por ejemplo, sus proyectos, su imagen. Ahorita ellos, los que han venido, digamos, esta temporada es como de cine, mostrar que están ahí activos, pues.
siempre, Sí, eso yo creo creo que que- ahí, y lo que ahí te toca el mérito a vos, porque vos decías de proyectarte y crear una marca. Si hubieron cosas como negativas, digamos, quizás a mí siempre me ha gustado ser una persona muy reservada, pues no andar... Sí, es Mente. que, mira, el tema de la marca es una cuestión que está a nivel mundial. Vos sabés que, por ejemplo, todo el mundo se maneja bajo una marca. O sea, Ajá. es decir, si vos ahorita buscas, y podemos hablar de personajes sin tomarnos en Sí. cuenta como políticos, nada que ver con eso, sino como personas. O sea, por ejemplo, Donald Trump es una marca. Elon es una marca. Milei es una marca. Si te vas al fútbol, Cristiano Ronaldo, Messi, ellos son una marca, o sea, ellos venden. En el caso, cuando construís a cada persona, la construís porque esa persona es una marca. En este caso, ahorita se está construyendo el fenómeno de Lamine Yamal, por ejemplo, para decirte. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vos construís tu propia marca, vos lo que estás haciendo es creciendo ese nicho de ventas que puedes tener en futuro. Un nicho de ventas que vos puedes vender lo que vos querrás. Si sos una marca, yo aquí te voy a decir que, por ejemplo, Gerardo dejó ir una gran persona y vos ya sabés de quién hablo, pues no podemos decir los nombres aquí, pero se fue esa persona y hoy es un monstruo en Honduras. No, pero Es un elemento que vende y jala marca a todo lugar. No, pero es que vos hablas de eso siempre, pero era necesario que el proyecto saliera. Ella sabía que estaba impidiendo que el proyecto saliera por... Pero mira, imagínate quién es hoy. O sea, ¿te imaginas si la tuvieras acá? No, pero en ese momento no tenía la madurez que tiene ahora. Ahora sí. Pero es que ahí es donde voy yo y quiero hablar esta parte y esta parte va a la parte ya más que todo de crear una empresa. Sí. O sea, aquí voy a hablar ya No, es de que los tips que hay, yo hablo. hay momentos que, digamos, una persona no está lista para entrar en un... Perdón por el movimiento. En un mundo, ¿va? Entonces... Y bueno, y aquí es donde voy a hablar yo de los tips que yo hablo, de los que yo hablo. Ajá. O sea, nosotros emprendemos un negocio y creemos que ese negocio nos va a dar resultados en ese mismo mes o en esa misma semana. Lo único que nos da resultado en el mismo mes y en el mismo semana es ser empleado. Es la carrera de la rata. O sea, es depender de un trabajo. Eso nos da resultado en el mismo mes. Ujú. Pero si vos querés crecer una marca que te vaya a dar un resultado grande, yo te estoy diciendo un resultado más que lo que recibimos mes a mes o quincena a quincena, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás creciendo esa marca va a venir a pegar posiblemente en 1 año, 2 años o 3 años. Bueno, la marca que ella estaba creciendo, mira que le dio resultado y hoy, puchica, No. hoy es que grande. Vos lo mirás así porque en ese momento... Entonces, ella la explotaba. yo lo que le quiero decir a la gente es, mira, y aquí es donde vaya el consejo. Ya estoy botando el pelo. Yo lo que le quiero decir a la gente aquí, el consejo es, si ustedes están creando una marca y si ustedes están creando contenido o si ustedes están haciendo algún trabajo, alguna labor, yo lo que les digo es que no dejen de apretar el dedo, o sea, poner el dedo en el renglón hasta que terminen, porque posiblemente lo soltés cuando ya ibas a ganar. Sí, y no es tu ejemplo, es el ejemplo de muchas cosas que han pasado. No, es que mira, vos me hablas siempre de esa persona, pero después la persona que sustituyó a esa persona tiene mucho éxito también. Y es una persona bien exitosa. Bueno, entonces ambos. Entonces, Okay, entonces igual cuando haber sacado eso a mí me abrió muchas puertas. El rollo es que yo no me sentía como que yo quería agarrar esas oportunidades en ese momento, no. Porque sí, al hacer un proyecto de esos, cuando se culmina y todo, es como un cambio. ¿Vos has hecho cuántas películas has? Pues fíjate, Hiciste una película, ¿verdad? ¿O has hecho varios cortometrajes? Cortometrajes y películas. Por ejemplo, hice Indómita Salvaje, que creo que es de las últimas películas, con esta de Berta Soy Yo y la de Navidad Catacha, que estuvo más de 3 semanas en salas de cine. Ok. ¿Y cuál fue tu expectativa? ¿Qué era lo que vos sentías que iba a pasar? O sea, cuando uno crea un proyecto, siempre quiere que la culminación sea el éxito, ¿no? Fíjate que... Entonces, ¿qué pasó
Yo tomé la película como un proceso de aprendizaje porque yo decía, bueno, es mi primera película como director, que la codirigí con otras 2 personas, como productor. Incluso en un parón de esa película yo produje aquel documental de la migración, que hay gente que pues le agrada mucho el contexto que salió del documental, pero yo me paré en ese momento con la película, patrocinadores se vinieron abajo, pero la película nunca se paró, pues. Ese es un ejemplo de constancia, que la película, pese a que la pandemia vino, por suerte no se murió nadie que estaba actuando en ella. Uh-huh. Sí se murió un chavo, recuerdo yo. En la pandemia se murió un chavo que fue uno de los talleres y se murió, el pobre chavo. Porque dimos talleres de formación también. Uno que vino desde el interior a recibir ese taller porque él quería salir en la película. Quería hacer cine también. Pues se murió, me acuerdo, en la pandemia, se murió de COVID. Pero yo lo que te pregunté es, ¿cuáles fueron tus expectativas? ¿Qué creías que ibas a lograr? Es decir, cuando vos emprendes algo, vos estás esperando un resultado final. O sea, es decir, si yo me pongo a hacer algo y luego lo vendo después de la venta, o sea, yo tengo una inversión al inicio, ¿verdad? O sea, yo tengo un inicio. Esa inversión me genera un producto. Luego, después del producto, yo lo meto a la venta y la venta me genera lo que yo quiero lograr. ¿Lograste lo que...? Fíjate se quedó amarrado? ¿Cuáles fueron? Fíjate que sí se logró lo que se quería. La película cumplió varias expectativas, pero aquí es donde les voy a dar consejo a ustedes, que yo aprendí. Desde ahí es que yo me asesoró legalmente bastante. Es que, pues, sí, la película se logró, o sea, sí tuvo su impacto. Varias empresas que la estaban patrocinando, pues, se vinieron abajo. Pues sí, después había como un interés, pues, incluso de ciertas personas que me escribían, pues, la película. Pero sí fue desgastante para mí, pues, meterme en varias cosas de la película. Pues las expectativas que yo tenía era de que salía la película, fuera una escuela, o antes que nada fue una escuela. ¿Qué harías? Ahora aquí va otra pregunta, porque ¿qué harías diferente para que el producto que crees ahora sea mejor o por lo menos tenga un comercio mejor y tengas por lo menos una... No, fíjate que después de eso sí me formé mejor, incluso para vender cualquier proyecto, o sea, en aspecto de que cómo comercializar una movie, cómo distribuirla, cómo venderla, qué mercados, incluso cómo tenés que venderla, porque yo sí que creo que critico de cuando estamos rodeados de la movie, es que a veces el cineasta peca de arrogancia. Quizás yo no, yo tenía bien los pies bajo la tierra, pues yo sabía que yo tenía que terminar esa cosa y que tenía que hacer otra. Incluso se me acercó gente de la ONU, y yo recuerdo que no tenía una buena actitud, no tuve una buena actitud, la verdad, no de arrogancia, sino de que el proceso me dejó demasiado desgastado, pues, porque incluso yo hacía la comunicación de la película, redes sociales y cosas así. Pero lo que yo aprendí es cómo trabajar un proyecto. ¿Cómo fue el mercadeo? ¿Tuvo mercado? Sí. ¿La película recibió? No, sí, fíjate que la película recibió... el teaser llamó bastante de TVC, la atención. Estuvo en TVC, ¿verdad? Y de Emisoras Unidas. Entonces vino, ¿cómo se llama? David Rueda, creo que se llama, era un colombiano, igual que el técnico de la selección. Y entonces el man ¿Te gusta el fútbol? El man miró la película y le gustó y dijo que era una película diferente, que no era una de película de chabacanada, que le interesaba, que debe ser la mercadeara, Y entonces ellos te dan como 3 millones de lempiras, pero en especias. O sea, de espacios publicitarios. No era dinero, ¿no? Sí, o sea, no era dinero. En especial de los lugares más, como te digo, más vistos. A mí lo que me costó fue irme a meter a programas que te preguntaban pendejadas y yo no quise, pues quizás yo no ese fue un problema mío. A mí yo no quería, pues, ir ahí a hablar, pues, como tonteras, pues, programas de talk show. Yo respeto a la gente que hacen esos programas, yo sé que es entretenimiento,
igual, y yo iría ahorita, creo que ahorita sí me siento más abierto de ir. Pero no quise ir tampoco. No. Nosotros empezamos a hablar de por qué hicimos este proyecto y terminamos a hablar de los proyectos que ya habíamos hecho. Pero el podcast o Aurora Producciones es un espacio... Más bien haber tenido esta herramienta cuando salió la película con un mercadeo previo, le hubiera servido demasiado diría yo. Porque sí, la película vos le ganas en salas de cine, que la gente vaya, pero sí hubo un problema ahí que siempre... Dejar de seguir pues en el proyecto, o sea, seguir haciéndolo. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, algunos cuantos contenidos. Por ejemplo, en este caso hemos estado trabajando para redes sociales. Sí. En el tema de los contenidos para redes sociales son creados aquí en el podcast, aquí en el estudio de Aurora. No sé, nos quedamos con Aurora, le preguntamos a la población que nos diga si les gusta Aurora. No, si el nombre está bien. O sea, lo que pasa es que hay que ponerle un eslogan. Sí, va su eslogan, pero ahí está la productora, ahí va caminando. No. Pero sí están otros procesos más exitosos, pues, ¿me entiendes? O sea, para mí lo del Filmfest fue exitoso. El docu La Migración fue exitoso, pero ya lo financió la Cooperación Suiza y otras cosas. Entonces, Gerardo, ¿vos te sentís motivado con este proyecto, con este nuevo proyecto? ¿Qué sentís? ¿Sentís que vamos a llegar fíjate que a producir algo grande? Al principio fue una etapa yo creo, de aprendizaje y de adaptación, porque sí hubo mucha envidia, ¿no? O sea, de gente que está involucrada en los círculos que yo me llevo, que es el arte, cosas así, pues incluso gente poderosa, ¿me entendés? Hubo mucha envidia. Y a veces me preguntan a mí, ¿y qué es la envidia? Y yo siempre recuerdo que yo estudié psicología, estaba Blázquez y Zárate, y la envidia es una forma primitiva del ser humano de evolucionar. Quiero lo que vos tenés porque es algo más evolucionado y yo no lo tengo, pues. Entonces puede ser un pensamiento subjetivo de que yo lo quiero y eso me ayudará a mí a mejorar. Pero ahora, regresando a los temas que teníamos nosotros pendientes, Gerardo, que habíamos hablado por el que creamos este podcast. Sí. Habíamos creado el podcast, dijimos, porque no tenemos, por ejemplo, Honduras tiene es poca la gente que tiene un contenido bastante prudente. Casi generalmente la gente que crece, bueno, no tanto pensante, porque en realidad una persona que no tenga un título universitario, una persona que no tenga, pero si es educada en la forma de hablar, yo creo que pero, si vos te fijas en redes sociales, la mayoría que tiene bastante audiencia son personas que hablan, pues la mayor parte son vulgaridades, que la producción psicológica de las personas es nula, pues posiblemente sea más bien alabarle las cosas que dicen, como las chabacanadas que hablan. Sí, y como y fíjate que bastantes personas que consumen eso aquí no es como que que gente inferior, sino porque la gente en las redes sociales lo que busca es estímulo, o sea, reírse, es dopamínico, reírse, sentirse bien. Sí. Entonces hay, como te digo, incluso cuando Sean Parker, uno de los cofundadores de Facebook, dijo: nosotros creamos esto y ya sabíamos que la gente iba a buscar. Incluso así funcionamos diariamente. Lo que pasa es que vos viste, como te digo, un problema, pues, que la gente miraba. Mira, el tema de la creación del podcast, que su patrón de comportamiento es lo que le dice las redes, y lo que te dice las redes. Claro, es que el tema es erróneo. El tema del crear un espacio es para que vos, por lo menos, la gente no solo tenga, es decir, no solo tenga la basura, no solo detenga cosas que solo le crezcan morbo a las personas. O aquella parte palabra que vos usás que me gusta bastante, que es la persona que el hondureño está alienado, que vive con cosas de antaño, que no las quiere dejar, que las quiere mantener,
Y vos sabés que nosotros, si hacemos un podcast, pues en este caso nosotros tendríamos que hablar de cosas positivas, como en el caso de emprendedores. Yo pienso en mi podcast tener por lo menos visitar lugares y ver cómo ellos emprendieron, cuáles fueron los inicios y ahora dónde se encuentran. Porque mucha gente, como en mi caso, a mí me tocó emprender de una manera bastante en la calle, pues, ¿verdad? O sea, como dicen, ¿verdad? Mi fábrica no fue un lugar, sino que fue la calle. La calle me enseñó, por la calle aprendí. Entonces, generalmente, hoy tenemos un espacio para trabajar más grande que lo que teníamos hace 4 años, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y es un espacio que se pudo lograr. Entonces, por eso yo digo que a la gente se le tiene que ir enseñando cómo producir. ¿Sabías vos que la mejor forma de hacer crecer un país es enseñarles a producir a la gente? Porque el problema es que nosotros somos consumidores. Y aquí voy a hablar yo de tu ídolo, de Mark Zuckerberg, que Mark Zuckerberg dijo que Honduras desaparecería en 50 años. ¿Pero por qué crees? En medio siglo. ¿Por qué crees que él lo dijo así? Porque el estudio de él en Facebook era que Honduras estaba totalmente conectado comiendo basura en el internet. Consumiendo entonces, contenido basura. Consumiendo contenido y no creando contenido. Entonces, en base a eso que yo leí de Mark Zuckerberg, yo me acuerdo que dije yo no puedo ser parte de la norma. O sea, yo no soy parte de la norma en algunas cosas, pero no quiero seguir siendo parte de la norma en todos los aspectos que tiene Honduras. Yo no quiero seguir siendo parte de la norma de estar esperando 4 años en la política para que un gobierno venga y quiera crear mis necesidades y después de crear mis necesidades, viceversa, que ella quiere hacer la solución, la política. Yo no quiero eso, yo quiero crear condiciones para yo ser parte del que cambia el país. O sea, el problema aquí es que siempre nosotros hemos tenido que el político es el que nos debe resolver la vida. Entonces, para eso creamos este podcast nosotros, para darle al pueblo por lo menos esa la salida. Mira qué bonito es hablar en un medio de comunicación, va a decir tonteras, decir tantas cosas, ¿verdad? Pero qué difícil es construirle una mentalidad distinta a la persona. Y a eso tenemos que apostarle. No, incluso el crear, pues, consumir, siempre es necesario, pues, o sea, no es que... Sí, es que el consumo siempre va a estar, o sea, lo que aquí yo estoy hablando de crear un tipo de contenido más sano, porque existe la Coca-Cola, existe Pepsi, pero existe el fresco natural. Sí. Pero igual al fresco natural se le echa un poquito de azúcar, o sea, siempre lleva un contenido... ¿cómo se le llamará ya? Contenido que no es orgánico, pues. Sí. Entonces lo mismo pasa en lo que consumimos nosotros en redes sociales. O sea, tenemos desde cosas buenas a lo peor, a lo que no te va a ayudar en nada. No, si es que el algoritmo siempre se activa con, digamos, comedia, cosas así. Sí, el algoritmo se activa en comedia. Es más, este programa es aburrido para la gente. Sí, entonces... ¿Por qué la gente no quiere comer esto? No, fíjate que también, bueno, como te digo, como le dijo Sean Parker, él dijo, yo identifiqué con Mark, todos estos manes, que por un like era una descarga dopamínica, una descarga que es la hormona de la felicidad. Y entonces era un like así, y entonces incluso hay una cultura de aprobación. El problema es cuando lo digital sobrepasa lo orgánico. O sea, porque hay gente que ahora prefiere no tener relaciones interpersonales o tener relaciones interpersonales. Como los juegos. Vos te fijas el juego, sí. Ya no hay la parte de la comunicación física, sino que vos estás jugando ya una persona. ¿Cómo se jugaba el Atari antes? Con controles físicamente íbamos a la esquina y ahí estábamos. En las maquinitas va. ¿Y hoy cómo se juega? Estoy con un control, con un audífono, estoy en línea, estoy en una casa. Claro, evolucionó el tema de la tecnología, ¿verdad? Pero las amistades se perdieron. El contacto físico, todo eso es lo que te podía dar energía, todo eso es lo que te podía dar longevidad de vida, porque longevidad de vida ya no vamos a tener si vamos a estar metidos. Más actividad, por ejemplo, relaciones interpersonales también, o sea, porque...
quizás es un binomio bien extraño, o sea, hay relaciones interpersonales sanas en redes sociales, o sea, que me llevo bien pero cuando la persona llega y afronta su vida real, tiene malas relaciones con personas que son negativas, tóxicas, nocivas. Y ahora vos... y eso no es, eso también te tiene que poner a pensar, porque ¿cuántas horas de tu vida vos estás en esto? ¿Cuántas horas cuántas horas estamos en el celular? ¿Cuántas horas estás en el celular? ¿Qué dejaste de hacer por el celular? Ustedes vos decís, antes que yo podía estar estudiando algo, cosas así, porque tampoco es que yo que estuve en universidades privadas y estuve en una pública también, yo te puedo decir que tampoco es que el modelo educativo también se te vende como dogma. Si aprendes algo, pero a veces te enseñan. Solo eso puede ser. El modelo educativo está creado para mantener siempre al empleado en la carrera de la rata. O sea, es como estudio porque voy a obtener un trabajo y sigo trabajando, me jubilo y me pensiono, y luego después vienen los hijos y quieren hacer lo mismo. Es más, es tanto así que la burocracia aparta los cupos para las personas después de que mueren los padres que han estado trabajando en el lugar. Entonces dice, pues sigue mi hijo. Sí. Entonces, pero la falta de creación de algunas micro, pequeñas o medianas empresas es lo que necesita Honduras, crear esa salida básicamente para poder crear empleo, que es lo que menos han hecho algunos que trabajan en el gobierno, porque hasta ellos mismos lo han dicho en redes sociales y en los programas de televisión. A uno le preguntaron si alguna vez él como economista había creado empleo. Le preguntaron a un economista si él había creado alguna vez empleo y él dijo que nunca había creado una fuente de empleo. ¿Te puedes imaginar un economista hablando de empleo sin crear empleo? O sea, como dicen en España, está tirado de los cabellos. Y ver cómo te digo, que se te vende como llegar al aparato burócrata, una diputación, como está el sueño americano. Ahí yo digo que los dos sueños, el americano y el que quiere ir a trabajar el que quiere al Estado. Al Estado, a lo político. Y yo el tiempo que estuve miré que sí, pues había gente que decía, creo que se estaba beneficiando, pero a la vez estaba cortando un montón de cosas en su desarrollo. Mira, la gente porque nosotros tenemos que tener desarrollo económico momentáneo, pues, o sea, sino porque tu plan de vida después después de que termina eso, ¿qué es? O sea, o cómo te mirás vos, qué dejaste vos por la sociedad. Y a veces dice la gente, no, yo critico eso porque son los modelos económicos establecidos. Pues entonces también, están los pequeños empresarios, los medianos empresarios, pero el gran oligopolio, ¿me entendés? También que se jacta aquí, tendría que permitirle a otras empresas entrar, pues, porque sí hay una competencia bien compleja. Sí, yo te digo esto porque las personas están más preocupadas. Es más, yo no sé si vos te has fijado, pero el ser humano no puede salir de la casa sin el teléfono. Sí, se llama nanofobia. Nanofobia, sí. Se llama nanofobia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros hacemos una regla, es decir, imaginémonos que esta, mira, decís vos, ok, mañana yo voy a hacer esta actividad y la voy a hacer a tal hora. Si vos lo haces, vos le envías un mensaje al cerebro y le mandas un mensaje de positivismo al cerebro. Ok, lo realicé. Entonces el cerebro queda satisfecho. Luego lo vuelve a hacer el siguiente día. Es como aquel video que te mandé de Cristiano que decía, sí. Okay. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Entonces luego lo vuelve a hacer el siguiente día. Y luego lo hace el siguiente día. Ya se vuelve un hábito. Sí. Cuando eso que haces todos los días se vuelve un hábito, ya después es una disciplina constante para vos. Entonces, así mismo como vos sabés, el empleado sabe que se va a levantar a las 6, sabe que va a entrar a las 8 a trabajar y sabe que va a salir a las 4. Pues ese es un hábito a fuerza. Ese es un hábito por defecto que lo tenés.
Pero cuando vos creas hábitos de prosperidad, cuando vos creas hábitos, como por ejemplo yo voy a crear, cuando te lo dije, creemos este podcast, vamos a crear este espacio para hablar a la gente de estas cosas positivas. Incluso aquí has traído gente muy estudiada, con unas capacidades enormes en tu programa, como Don Francisco, ¿verdad? Sí, Axel, todos ellos. Todos, y mira que todo lo que le han dado al Kevin. país. Lo que pasa es que el país no consume eso. ¿Sabes por qué no consume eso el país? Porque el país no consume eso porque siempre está consumiendo esa política sucia que tiene, ese fútbol que siempre se lo han impregnado a la gente para que no crezca económicamente, para que no crezca como empresario, como microempresario, para que dependa de eso. No es que todo el mundo está dependiendo de la política, y porque tenemos que depender de la política. Sí, para mí crear es parasitaria. La política es no sé qué decir, pero en realidad estar pensando igual como decía en esta salida y después en el que va a entrar y que del que va a entrar me tiene que dejar el espacio a mí para prosperar. Imagínate estar mirando y eso. También los hábitos de consumismo tan bárbaros que tenemos, ¿va? O sea, de que nosotros lo hemos visto, ¿va? Y nosotros no nos gusta estar hablando de las personas. Pues no hablamos de personas, hablamos de los... En general, sí. En general. Por ejemplo, las personas que se enyucan con ciertos conciertos, va a quedar una línea, viene tal concierto, y no disfrutas el concierto, se va a poner se pone una cachimbiada y semejante pijín y después le están cobrando a meses y el boleto de 2,000 pesos le cuesta 20,000 pesos y al final de año termina pagando 100,000 pesos por 5 conciertos que no le va a producir ningún beneficio, no que le produjo. Es más, y ahí es donde vamos nosotros, que esa parte es la parte del consumismo. ¿Por qué nosotros que estamos consumiendo lo que no necesitamos? ¿Por qué? Porque las redes sociales siempre nos van, o no las redes sociales, ¿verdad? Pero el comercio nacional siempre nos va a poner cosas que no necesitamos enfrente de la vitrina. ¿Sabías vos que los ganchos de venta son los que están enfrente del mostrador? Que vos decís, no lo necesito, pero me puede servir en algún momento. Entonces viene aquel y lo toma y se lo lleva. Y lo saca la carreta. Que en marketing se llama anzuelo, efecto anzuelo. El efecto del anzuelo. Esas son cosas, y esto es para todos nosotros. El efecto del anzuelo son, incluso hay en las ferreterías que venden cemento, grava, arena y toda esa cuestión, pero hoy ya hay hasta cafés, hay snack, hay todas estas cuestiones como souvenirs, hay chucherías, chucherías. Y la gente las termina comprando. Entonces la gente viene, boom, lo agarra y lo pone en la carreta. Y lo termina comprando porque dice, ya gasté. Me va a servir 500 bolas en cemento, ya esta onda vale 30 pesos. 30 lempiras va, pero sumarlo cuántas veces baja un constructor, un albañil que vaya a la ferretería 5 veces en el mes, estaría gastando 30 lempiras, 3 por 5, 15, ¿verdad? 150 lempiras, que lo va a dejar pero eso solo es en esa visita. Fíjate. Sumémosle el fresco, sumémosle un montón de cosas que en realidad, por tener este medio positivo, porque es un medio positivo, o sea, la radio, la televisión, el podcast, el YouTube, el Twitter, el Facebook, el TikTok, todo lo que vos le llamés redes sociales, es un medio positivo, dependiendo de para qué lo ocupas. Es decir, es positivo. Imagínate cuán positivo o cuánto es de positivo para el que está creando aquella chabacanada, que para él está generando chistes. No solo le genera chistes, también ahora le pagan. Les quiero desmentir como Orson Welles, como decía aquel cuando creó la Guerra de los Mundos, Orson Welles vino, igual es un gran cineasta, pues tenemos un programa que se llama La Guerra de los Mundos. Entonces él decía, ¿cuál es la comunicación? La única comunicación en Estados Unidos era la radio, ¿va? Entonces ya el americano en esa época ya había tenido contactos con los ovnis. Entonces vino él, agarró una de las radios más potentes de Estados Unidos y empezó a decir que venían platillos voladores, ¿no? Y todo el mundo en varios estados de Estados Unidos escuchando la radio, entró en caos, empezaron a saquear las tiendas, a quemar aquí. Entonces de ahí nació esa película que se llama La Guerra de los Mundos. No, La Guerra de los Mundos se llama, de Tom Cruise.
Y entonces es lo que les digo con la comunicación. Entonces la gente que tiene la comunicación, por ejemplo, ahorita que lo está lo del TPS, dice 70,000 hondureños, pero en Estados Unidos hay 1,000,000. Más de 1,000,000 de hondureños. 1,300,000 hondureños. 1,300,000, que 75,000 que tienen TPS es la minoría. No es nada. O sea, no es... Es decir, la gente... Más bien aquellos están más desprotegidos legalmente porque estos tienen una onda que se llama, una asociación que se llama los tepecianos, se pusieron ellos, ¿va? Por eso de los del mentirosos. amor. Sí, lo de los latinos, entonces pueden demandar. Pues. Que en realidad ahí va el moje, porque todo mundo crea algo. Mira, aquí vamos a ver. Sí, incluso hubo un estafador ahí. Sí, y aquí vamos a hablar esta parte, que en realidad, mira, si alguien crea una ONG, no creas que esa ONG la está creando para darle beneficios totales a la población. Ajá. Algunas se convierten en otro tipo de tipo de estafa. Por ahí estaban diciéndole a alguien, llamándole la atención, no sé si a un pájaro azul que supuestamente le mandaron unas ayudas y el man las llevó por otro lado. Entonces, yo lo que les digo es que nosotros en este podcast vamos a estar hablando de todos estos temas. Incluso creo que me voy a atrever de hablar y vamos a tener que buscar este contenido de esta generación. ¿Vos crees que esta generación que están viviendo ahorita, que son la edad de los 15 a los... pongamos todavía más atrás, la edad desde ahorita hasta los 15 años. Esta es una edad, viejo, que si las mandas al campo no van a hacer nada. Sí, y fíjate que... Entonces se va a perder la comida, se va a perder las verduras, se van a perder la fruta. Sí. Por eso es que yo digo que Honduras más bien debe regresar al campo en vez de venir todo el mundo acá y hacer nada. Por ejemplo, donde vos venís, en San Lucas, que yo creo que sería San necesario... Lucas, mitológico. Sí, vamos a hablar de los mitos después. Sería necesario, por ejemplo, lo que yo he oído cuando vamos a tu pueblo, que hubiera una carretera, pues, o sea, porque es imagínate, o sea, tantos lugares bonitos, todas las sierras que tiene San Lucas, ajá, que se pueden explotar. Incluso hay espacios para hacer canoping, hay espacios de cascada, hay bosques, hay todo eso. ¿Y por qué no se explotan? Porque no existe la voluntad, porque no hay voluntad comercial para que Honduras se desarrolle. Puchica, si yo me voy en ese corredor desde aquí a Comayagua y de Comayagua a La Paz, de La Paz a Marcala, de Marcala a La Esperanza, de La Esperanza a Gracias, de Gracias a Copán, es una hermosura, viejo, es una bellezada, viejo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos hacer turismo interno? Porque en realidad, mira, si vos te vas hasta Copán, llegas con las latas del carro, llegas con los amortiguadores reventados, viejo, las calles malas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no hay comercio en el país? Porque en realidad no se han preocupado por el comercio, por el pequeño comercio que crece cada comunidad. Por ejemplo, en una comunidad mínima o pequeña, un sector, aldea, barrio, colonia, aldea y barrio, municipio sería, y caserío. Entonces vos en ese municipio hay gente que está produciendo repollo, zanahoria. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué ese producto sale? A veces llega hasta seco al pueblo, a la ciudad, porque el acarreo es tan tedioso que hasta se pierden los productos. Entonces no le hemos ayudado. Y ves, esto es lo que se debe hablar en los podcasts, esto es lo que se debe hablar. Claro que necesitamos a Relly para que nos motive, ¿verdad? Cuando gana la selección o cuando pierde, ¿va? Pero también necesitamos este tipo de podcast, que la economía del país está mal, está peor todavía. Hay gente que no sabe cómo sembrar, hay gente que piensa que el producto... Yo salí atónito de una noticia, espérame, yo salí, ¿cómo se dice? Confundido, hasta el grado de una persona española que vio que la leche se sacaba de la vaca. Y decía que pensaba que la vaca era como cuando le ponen una flor a un pan y que sale del trigo y que le ponen... o sea, es increíble hasta el punto... Y tocaste el tema de un país que está sufriendo bastante. Está sufriendo bastante, ¿sabes por qué? Porque a España le tocó le tocó, ¿cómo se llama?
el que el mismo hombre se prohibió tener más de 2 hijos. Entonces, ¿qué pasó? Los ancianos quedaron solos en los pueblos y ya no había jóvenes que produjeran o que sembraran la tierra, que araran, que cultivaran. ¿Por qué te hablo de esto? Porque vengo de un pueblo y que en los pueblos todo lo que hacen ellos es producir la tierra. Entonces los abuelos tenían sus terrenos grandotes, inmensos, y venían y ponían a sus hijos y a los nietos a cultivar la tierra. Por eso había bastante producción. Y otro problema que tiene España, es que la gente busca las grandes metrópolis, va como Madrid y Barcelona, y tiene un serio problema de inmobiliario, pues, o sea, las rentas son por las nubes. Incluso es uno de los países que tiene más suicidios, pues, o sea, por eso mismo, porque la gente prácticamente trabaja para pagar una renta y comer nomás. O sea, entonces es lo mismo, o sea, no es un sueño español. Incluso hay españoles que tienen hasta tres, ¿cómo te digo?, títulos universitarios, pues, y eso no... Y no hay nada, no le soluciona nada. Lo mismo está pasando acá. Sí. O sea, Honduras, miren, la currícula es mala. Y no es pelearse con nadie, porque esto es viejo. O sea, sí, desde la reforma de la Constitución en 1982, de ahí para acá, esta cuestión fue enseñarle a trabajar a los demás, enseñarles peritos mercantiles, contadores, y bachilleres, que en realidad en ciencias y letras, ¿para qué? Decime, ¿para qué te sirven bachilleres? No, si es necesario formarte en eso. Es necesario formarlos, viejo. Pero el producto final, ¿para qué? ¿Qué tiene Honduras? Decime, ¿cuántos escritores tiene Honduras? No, narrame cuántos escritores tiene Honduras. Es que no solo sirve para eso, yo sé, va. No solo sirve, pero, ajá, porque vos después vas a tu educación es superior. Es que ahí vamos al punto de que te están metiendo a la carrera de la rata. Te están metiendo a la carrera de la persona tiene que trabajar esto por fuerza. Porque no hay carreras técnicas que te digan, ok, ¿a dónde has visto aquí que la Infop diga que tiene una máquina CNC para enseñarle control numérico a los jóvenes, a los niños? ¿A dónde has visto un colegio que diga, ok, tenemos CNC, tenemos control numérico, ok, ya podemos hacer una baquelita, ya podemos ir a traer una piedra, triturarla y hacer una tierra rara y empezar a hacer una bacalita para hacer un teléfono, para hacer una computadora? ¿Has visto que hay algún colegio de eso? No hay. ¿Sabes por qué no hay? Porque los tratados entre los países lo prohíbe. Entonces por eso no nos quieren enseñar eso, porque ya hay quien nos produce, porque ya hay a quien se le compra, porque ya el moje está en el oligo o el oligopolio. Mono, ¿sí? El monopolio o en el oligopolio, ya están ellos, ya son ellos los que controlan. Pero de eso nadie lo habla. Porque nadie lo habla, porque a nadie le interesa, porque nadie está interesado en que el pueblo crezca, porque a nadie le interesa hacer una calle para que saque el producto más rápido, 1 hora y no 7 días. ¿Entendés? Entonces todo esto lo vamos a hablar. Son muchas cosas, muchos temas. Como te digo, hay que hablar de la juventud, porque la juventud se está quedando atrasada. Ellos son muy inteligentes con los teléfonos, pero Honduras tiene mucha gente inteligente, pero para aquí. Es que aquí lo que se da también es la fuga de cerebros. Pues. O sea, y la fuga de cerebros. Hay gente bien formada con un alto nivel intelectual incluso, porque no es lo ingenieros mismo. De microchip, ¿cuántos hay aquí? Sí, no hay, en México. Sí, entonces hay formación. Imagínate en México 5, 10. Entonces la gente se va, o sea, porque también tiene que haber una responsabilidad del Estado, del Estado y de los empresarios también. O sea, tiene que ser mixta. Yo hice un post, en ese post decía que era una gran persona, ella, porque yo mencioné ahí y dije, sos una gran persona, porque él es un científico, sos una gran persona. El problema es en el país que vivís, en el país que vivimos, porque no han creado las garantías para desarrollarnos como deberíamos desarrollarnos como personas, siendo personas tan inteligentes, porque lo somos, ¿verdad? Aquel día se puso a ver el TikTok. Sí. Bueno, y aquí estamos. Sí, creo que vamos a ir finalizando. Y no, estuvo buena la práctica.
de hacer un programa porque no había guión, solo fue una plática espontánea. Pero sí hay cosas muy duras ahí, rígidas, pues que están, pero creo que parte de la evolución humana, ¿va? De que el hombre evolucionó es que encontró las herramientas necesarias para sobrevivir. Entonces ahorita es nuestro deber Saludos, Jesse. encontrar las herramientas, vamos, Sí. para sobrevivir. Porque si no es como una sociedad que te habla de la meritocracia, pues creo que la meritocracia existe cuando todos tienen igualdad de oportunidades, pues, y es lo que se aspira. Que no vamos a traer a una persona que haga un programa que tenga que ver con ¿cómo se llama? Con folclore, con alegría, con eso. Tiene que haber. No, Pues. sí tiene que haber. Pero programas positivos para poder crear un tipo de contenido, perdón, para crear un contenido que sea un contenido sano y agradable para la gente, pues. Ya va. Invitados buenos. Y bueno, gracias a todos por vernos.